que nos van a estar ayudando el día de hoy, pero muchísimas gracias. Vamos a tener una oportunidad al final del seminario web para contestar preguntas. Entonces, voy a comenzar y de nuevo mil disculpas, estábamos teniendo problemas técnicos. Esta es bienvenidos pues a nuestra serie de actualizaciones de salud de Oregon y más para nuestros socios comunitarios. Hoy es el 28 de agosto y vamos a estar compartiéndoles actualizaciones sobre las renovaciones que aún están sucediendo debido al fin de la emergencia de salud pública. Y también vamos a poder dar actualizaciones sobre el programa Puente a OHP, o también conocido como OHP Bridge en inglés. Y vamos a compartir un poquito más sobre un trasfondo, recursos, elegibilidad sobre ese programa, los ingresos. Sabemos que este programa es un poquito diferente del OHP tradicional que muchos de ustedes están más familiarizados con ese programa. Y también al final de la sesión vamos a tener un espacio para conversar. Si tienen preguntas, siéntanse cómodos en hacer las preguntas. Pero si en algún momento tienen preguntas mientras estamos dando la información, por favor siéntanse cómodos de hacerlas en el chat o en la función del Q&A para preguntas y respuestas. Y allí también estaremos monitoreando esos dos lugares. De nuevo, muchas gracias y vamos a comenzar con las actualizaciones del proceso de renovaciones. Como ustedes saben, debido al fin de la emergencia de salud pública, el Estado ha estado en un proceso de redeterminar los beneficios del Plan de Salud de Oregón para muchas personas. Y hasta el momento ya tenemos más del 93% de casos que han sido renovados. Y bueno, de casos que han sido de renovaciones que se han completado. Todavía nos quedan como un 4% que no se han iniciado, pero serán iniciadas en los próximos meses. Son los 2% que se iniciarán en los próximos meses y 4% que se han iniciado, pero todavía no concluye con el proceso de renovación para esos casos. Y hasta el momento, esto es un resumen de algunos de los resultados de cómo nos está yendo con el proceso de renovaciones. Y estos datos son hasta la fecha del 11 de agosto del 2024. Entonces, como muchos recuerdan, en nuestros seminarios web anteriores habíamos compartido que había casi un poquito más de 1.4 millones de personas que estaban recibiendo que estaban recibiendo el plan de salud de Oregon debido a las protecciones que teníamos por la emergencia de salud pública. Hasta la fecha se han completado las renovaciones para un poquito más de 1.3 millones de personas y de esas personas, un poquito más de 1.1 millón de personas han permanecido con los mismos beneficios que tenían durante la pandemia. Hay otras un poquito menos un poquito más de 12,000 personas cuyos beneficios se les redució porque quizás ya no cumplían con los requisitos para los beneficios completos, pero aún están recibiendo algún beneficio del Plan de Salud de Oregon o de Medicaid. Y también tenemos otras como 221,000 personas que se les ha cerrado sus beneficios porque quizás se movieron fuera del estado o ya no calificaban por alguna otra razón. Entonces, un resumen rapidito. Muchos de ustedes en antiguas plataformas nos habían preguntado cómo, qué está pasando, dónde estamos, cómo vamos, a quién queda para renovar. Y de estas renovaciones que han pasado este verano, la mayoría de las personas muchas de las personas han sido personas que están recibiendo el programa que en inglés se le conoce como OSIPM, que es el programa de ingresos suplementarios médica de Oregon, que este programa es para las personas, brinda cobertura del Plan de Salud de Oregon para las personas que son legalmente ciegas, que tienen alguna discapacidad o que son o tienen 65 años o más y que tienen ingresos o recursos financieros limitados. Entonces, algunas de esas personas cuyos beneficios fueron restablecidos o
sus renovaciones fueron reprogramados como parte de una solicitud federal, porque el gobierno federal nos pidió que volviéramos a evaluar estos casos para ver si había otras posibilidades para que estas personas siguieran recibiendo algún tipo de beneficio, ya si no calificaban para esto beneficio, para que pudiéramos como aconsejarlos y ver qué eran sus otras opciones de cobertura para que no perdieran ese apoyo que estaban recibiendo durante la pandemia. Entonces, bueno, durante la emergencia de salud pública. Am, Algunos de los beneficios que para estas personas tuvieron casos en que quizás se les había cerrado en el pasado, pero después de este proceso y después de que trabajamos con el gobierno federal, como acabo de mencionar, pudimos restablecer esos beneficios y ahorita muchos de estos casos están pasando por el proceso de renovación. Entonces vamos a ver un poquito más de información sobre eso. En esta diapositiva pueden ver que estos son el plazo de tiempo expandido que nos aprobó el gobierno federal para poder terminar con las renovaciones de los programas médicos. Como recordatorio que las personas que todavía están pasando por este proceso tienen 90 días para responder a su renovación y responder a cualquier información que se les ha solicitado para renovar sus beneficios. Si no responden, se les enviará un aviso dándole un plazo de 60 días diciéndoles, haciéndoles saber que se cerrarán esos beneficios y si no responden y luego ya después si durante esos 60 días aún no responden, se les cerrarán los beneficios, pero tienen hasta 90 días para poder responder con cualquier información que se les solicitó para poder reabrir su caso y reevaluar ese caso sin tener que presentar una solicitud completamente nueva. Ya después de esos 90 días, si pasan más de esos 90 días después de que se cerró los beneficios, tendrán que presentar una solicitud nueva. Entonces, todo este proceso extendido que nos dio nos dio permiso pues el gobierno federal de alargar este proceso de renovación se va a acabar en mayo del 2025 para poder asegurarnos de que tengan lo suficiente tiempo para poder procesar todos estos casos. Algo que estamos haciendo en el estado para poder apoyar a estas personas es que muchos de los miembros que están recibiendo esos beneficios como especialmente el OCPM, el que acabo de hablar, o que también están recibiendo servicios a través de los servicios de apoyo servicios y apoyos a largo plazo, también conocidos como Long-Term Care Services and Supports en inglés, están siendo contratados por sus administradores de casos o sus trabajadores particulares para hacerles saber que es tiempo de renovar. Si no responden en el plazo de que se les ha dado para renovar, se les está llamando otra vez 60 días antes de que se cierren los beneficios y luego otra vez 30 días antes de que se cierren esos beneficios porque queremos tratar de hacer todo lo posible para alcanzar a esas personas para que no pierdan esa cobertura que tanto necesitan. Entonces, todas esas llamadas se les están haciendo a las personas que, de nuevo, que tienen el programa OCPEM con o sin cuidado a largo plazo o también personas que están recibiendo beneficios del programa de ahorros de Medicare, también conocido como MSP o Medicare Savings Programs en inglés. Ok. Otra de las cosas que nos gustaría compartir con ustedes es que para estas personas que están pasando por estas renovaciones ahorita, muchos, aparte de hacer el alcance adicional, un poquito más de información sobre estos casos, son personas que quizás necesitan completar una entrevista como parte de su renovación. Y les queríamos recordar que esta es una oportunidad donde ustedes, nuestros socios comunitarios, pueden ayudarles a las personas. Esto es algo que ustedes como socios comunitarios no pueden hacer o asistentes certificados del Plan de Salud de Oregon no pueden hacer solos. La persona tiene que estar en la línea
Pero una de las cosas buenas es que, como muchos de ustedes ya saben, tenemos esta línea de acceso para socios comunitarios que está, los trabajadores que trabajan allí están dedicados a tomar llamadas de ustedes, nuestros socios comunitarios, asistentes certificados del Plan de Salud de Oregon. Y una de las cosas que ellos pueden hacer es que ellos pueden completar la entrevista por teléfono con la persona. Así es que si ustedes están trabajando con una persona y saben que una entrevista es parte de ese proceso de renovación, pueden estar en la llamada con ellos, llamar a la línea de acceso para socios comunitarios. am, y pedir que se les haga la entrevista en ese momento y ellos pueden ayudar. Una de las cosas que ese equipo que toma las llamadas antes trabajaban en una agencia para personas mayores o personas con discapacidades, entonces tienen muy bien conocimiento sobre esos procesos y sobre cómo hacer las entrevistas. Entonces, por si no saben, ese es un recurso que tienen ustedes y que pueden utilizar al ayudar a la comunidad. Si tienen preguntas sobre eso, por favor, siéntense cómodos de hacerlas aquí o pueden comunicarse con su coordinador de alcance regional en otro momento, pero de nuevo es este equipo de trabajadores en la línea de acceso para socios comunitarios está disponible para ayudarle con las entrevistas. Ah, si alguien no está ahí o si quizás no tienen tiempo de llamar para hacer la entrevista con alguien de la línea de acceso para socios comunitarios, también el Estado se les llamará, les envía una carta se comunicará con ellos para poder programar una entrevista para hacer eso. Ok. Sí, otra cosa que queríamos comentarles a ustedes es que si los beneficios están cerrando, o si están trabajando con una persona, especialmente las personas que están recibiendo beneficios de OCPM o de cuidados y servicios de apoyo para personas a largo plazo, entonces si piensan que van a estar que, bueno, quizás en el momento de la renovación se les encuentra que están sobre ingresos o sobre recursos, los límites de ingresos o recursos para esos dos programas, les aconsejamos que les digan que hablen con un trabajador de elegibilidad que se especialice en estos dos programas, como por ejemplo pueden comunicarse con su agencia local para personas de la tercera edad o personas con discapacidad y ellos podrán darle información y consejería, consejos sobre cuáles tipos de decisiones financieras pueden tomar para poder seguir siendo elegible. La última cosa que queremos es que no queremos que personas am, tomen alguna decisión o alguna medida innecesaria como vender su casa o hacer otra cosa que quizás los descalifique para el beneficio. Entonces, recomendamos que los conecten con un trabajador de elegibilidad para que ellos le puedan dar más información sobre cuáles son los pasos que pueden tomar para poder seguir siendo elegibles para uno de estos dos programas. Para las personas que quizás aún después de eso aún son inelegibles para el plan de salud de Oregon, que quizás se les van a cerrar los beneficios. Para los que tienen Medicare, también hay otro recurso. No sé si ustedes están familiarizados con este recurso, pero para las personas que tienen el programa de Medicare, hay un servicio que se llama Shiva, o es una organización que es parte del Estado que son personas que aconsejan a los miembros de Medicare sobre qué es el Medicare, cuáles son sus opciones, cuáles son algunos otros recursos que les pueden ayudar con los costos o con los gastos de sus medicamentos, sobre sus planes de Medicare. Y hay un número este programa está disponible en todo el estado de Oregon. Pueden ir a esta página de internet, que es donde es la página de nuestros amigos del mercado de seguros, donde pueden encontrar ayuda con información de contacto de un socio comunitario. También hay consejeros de Shiva, de este programa que se llama Shiva, que es el servicio de asistencia de beneficios y de seguros de salud para personas de la tercera edad. Entonces, ellos son un muy buen recurso y pueden ayudarle a la persona a entender un poquito más sobre
los planes de Medicare y cuáles son los recursos disponibles para esa población. Ok. Y disculpe, sé que estoy hablando un poquito fuerte, si necesita, digo, rápido, si tienen preguntas, por favor, siéntanse cómodos en hacer preguntas en el chat o levantar la mano y aquí estamos para contestarles sus preguntas. Ok, voy a pasar a hablar un poquito más sobre el programa nuevo que ustedes conocen como Puente a OHP o OHP Bridge en inglés. Pero antes de empezar a esta sección, me gustaría saber de las personas de ustedes que están aquí, si ustedes ya han tomado la capacitación para socios comunitarios de Puente a OHP. Si me dan una reacción o si me ponen en el chat, si ya la tomaron o aún no, solo para que pueda saber como cuánta información ah, darles ahorita para no repetir lo que ya hacemos. Ok. Oh, perfecto. Entonces estoy viendo que ustedes ya la tomaron. Perfecto. Si tienen preguntas, este también es un momento para hacer preguntas sobre este programa porque sabemos que es un programa nuevo. Entonces, el programa Puente a OHP es un programa nuevo, apenas acaba de lanzar el 1 de julio de este año. Este es un beneficio nuevo para las personas adultas que tengan ingresos más altos sobre el nivel federal de pobreza para calificar para el OHP tradicional. Y para ser elegible para este programa tiene que tener ingresos de hasta el 200% a nivel federal de pobreza. Tienen que tener entre 19 y 64 años. No pueden tener acceso a algún otro seguro de salud asequible y a diferencia del plan de salud de Oregon o como Oregon más saludable, este programa sí tiene un requisito de inmigración. Tiene que tener un estado de inmigración calificado o ser ciudadano para poder cumplir con los requisitos de elegibilidad para este programa. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre esos programas. Pero los beneficios que se reciben bajo el plan, bajo este programa de Puente a OHP son casi los mismos que OHP Plus, el OHP tradicional. Hay unas poquitas diferencias, pero la mayoría es casi igual. So, van a seguir recibiendo los mismos servicios de salud mental, de salud física, dental, transporte a sus citas, todo ese paquete de beneficios exactamente igual. Lo único que no, las personas que están recibiendo el programa Puente OHP no van a ser elegibles para los beneficios nuevos que en inglés se les conoce como Health Related Social Needs o servicios relacionados con la salud que son nuevos. Esa es la única cosa que no va a ser no va a ser parte de este paquete de beneficios para Puente OHP por ahorita. Pero al igual que el otro, OHP tradicional es completamente gratuita para la persona y no habrá nada de costos ni deducibles ni ese tipo de gastos para la persona. Y algo que creo que una de las cosas más importantes también sobre este programa es que a veces hablamos sobre este programa como si fuera un solo programa, pero en realidad son dos programas bajo Puente OHP que tienen el mismo paquete de beneficios, pero sí tienen algunas diferencias que me gustaría resaltar aquí en esta diapositiva. Entonces, una de las diferencias más grandes es que el programa Puente OHP, bueno, les recuerdo, son dos versiones de este programa. Una se llama Puente OHP Programa Básico de Salud, que las siglas para este programa son BHP. Y este programa es administrado exclusivamente por las organizaciones de atención coordinada o CCOs, como se les conoce en inglés. Entonces, entonces, todo por la CCO. Este programa Puente OHP no tiene ninguna opción de tarjeta abierta o de cobro por servicio o Open Card, como se le conoce en inglés, no tiene esa opción.
El otro programa de Puente OHP se llama Medicaid Básico y las siglas para este programa es BBM. Este programa, esta versión del programa Puente OHP es para las personas que son miembros de una tribu federalmente reconocida o que son personas que son nativos de América del Norte o nativos de Alaska. Y para esta versión del programa a Puente OHP, tienen la opción de estar inscritos en una CCO o de tener tarjeta abierta. Entonces, esas son unas de las grandes diferencias que para esa población sí se les permite estar inscritos en una CCO o tener tarjeta abierta, pero para el otro Puente de OHP, Programa Básico de Salud, es solo exclusivamente por las organizaciones de atención coordinada. Ok. Para las personas que les gustan los números, a mí casi no me gustan los números, pero para los que les gusten los números, aquí tenemos un poquito de información sobre cómo nos va como después de la implementación de este programa, que les recuerdo que apenas se implementó el 1 de julio de este año. Y una de las cosas es que ahorita hay un poquito menos de 23,000 personas que se han trasladado a este programa a Puente AUHP a partir del 1 de julio. Hay otras 1,600, poquito más de 1,600 personas que permanecen en el programa MAGA Expanded Adult Program. Ese programa no tenía nombre en español, pero también ustedes quizás habían escuchado bajo el nombre de Temporary Medicaid Expansion, que era ese programa temporal que se estaba existiendo, que existió después de abril, cuando se empezó el proceso de redeterminación para las personas que quizás iban a ser elegibles para este programa Puente OHP. Entonces, las personas que están permaneciendo en este programa por ahorita son personas que quizás ahorita se les está redeterminando para ver si van a ser elegibles para el programa Puente o si van a ser elegibles para otro programa de Plan de Salud de Oregón. Um, Hay otras 1,300 personas que se trasladó, quizás son elegibles ahora son elegibles para otra categoría, otro programa de salud médica, como por ejemplo Medicaid o uno de los otros programas. Y hay 3 personas que se les cerraron los beneficios porque quizás ya no, por un motivo válido, como quizás se movieron a otro estado o ya no cumplían con los requisitos, am, los criterios de elegibilidad para el programa Puente OHP. Ok. Entonces, ¿quiénes se inscribirán en el programa Puente a OHP en los próximos años? Entonces, ese programa ahora está abierto para la comunidad. Entonces, si ustedes están trabajando con alguien que en el pasado había aplicado para el Plan de Salud de Oregon, pero quizás no calificaban porque sus ingresos estaban un poquito por encima del límite de ingresos, pero están a menos de 200% bueno, al 200% del nivel federal de pobreza, es posible de que califiquen. Entonces, si ustedes trabajan con alguien, aunque en junio quizás se les denegó los beneficios, los queremos que los animen a solicitar beneficios otra vez porque quizás podrían ser elegibles para este programa nuevo de Puente a OHP. Y también hay personas que quizás ahorita están recibiendo beneficios de planes del mercado de seguros, que en los próximos años van a estar, van a estar moviendo de recibir un plan del mercado de seguros a recibir beneficios de Puente a OHP. Y también hay personas que quizás ahorita cumplen con los límites de ingresos del plan de salud de Oregon, pero quizás eh, por sus ingresos van a estar, ya a medida que se van terminando con el proceso de renovación, es posible de que sean elegibles para el programa Puente OHP. Entonces, si cumplen con los criterios de elegibilidad, van a mudar a esas personas al programa Puente OHP y no van a tener que hacer nada en especial. El sistema mismo se va a encargar de asegurarse de que las personas reciban el beneficio para el cual se califica esa persona.
Y sé que nos han llegado muchas preguntas sobre la elegibilidad continua o periodos de cobertura para estos programas. Entonces tenemos esta gráfica que enseña un poquito sobre la comparación entre cuáles son algunas cosas que son similares entre los tres programas, entre el OHP Plus tradicional, que es el que estamos acostumbrados, y estos dos programas nuevos, que es el Puente a OHP, el Medicaid básico y el programa básico de salud. Entonces, para esos tres, la cobertura puede cerrarse por ciertas razones, como por ejemplo si se mudan fuera del estado, si hay fraude o si hay algún error administrativo o si el miembro solicita el cierre de los beneficios. También los tres tienen cobertura protegida entre las renovaciones, incluso si los ingresos aumentan. Am, para el programa básico de salud, esa protección es de 12 meses. Para los otros dos es de 2 años para los adultos. La otra cosa es que para estos dos, para OHP Plus tradicional y para el puente y para el Medicaid básico, pueden mantener cobertura hasta el fin del periodo de elegibilidad continua después de cambios que no sean financieros, como cumplir los 65 años. Con este no, con el programa básico de salud, ese no tiene protección después de cambios que no sean financieros, como por ejemplo si cumple 65 años, porque recuerden que este beneficio es solo para las personas que están entre um, 19 y 64 años. La otra diferencia es que el programa de OHP tradicional o el que estamos acostumbrados, para ese programa se puede tener, si alguien tiene, si su trabajo ofrece alguna otra cobertura, es posible de que tengan cobertura a seguro de salud por su trabajo y también puedan tener el OHP Plus como una cobertura adicional para este. Para Puente Agua HP, el Medicaid básico, si el trabajo ofrece la cobertura, pero la persona no se inscribe, aún pueden seguir recibiendo el Medicaid básico, pero al momento que se inscriban, si se inscriben en esa otra cobertura, al momento que tengan acceso a otra cobertura que sea asequible, sí se les terminaría ese beneficio si se inscriben. Am, a diferencia a este programa que es el Puente UHP, programa básico de salud, ellos tienen, sí, porque la cobertura es para alguien, si la cobertura se termina, si obtiene acceso o se inscribe. Entonces, si se lo ofrecen en el trabajo y es considerado asequible esa cobertura, aún si no se inscriben, podrían perder la elegibilidad para este programa. Entonces, ah, estamos repasando esta información porque sabemos que muchas veces personas tienen ese tipo de preguntas y que este programa en específico de los dos programas de Puente OHP es muchísimo más similar a los programas del mercado de seguros. Entonces si ustedes tienen preguntas, por favor, comuníquense con nosotros. Vamos a tener también otros recursos y también todos los meses vamos a seguir bueno, en los próximos meses vamos a seguir proviendo información sobre este programa porque sabemos que es un poquito, es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y entonces queremos que ustedes tengan toda la información necesaria para que puedan ayudarle a la comunidad con si tienen preguntas también. Ok, otra cosa que tenemos es que si queremos repasar también un poquito la información sobre los ingresos, porque queremos recordarles que para el puente a OHP, esta es otra de las diferencias entre los tres programas, es que el programa Puente a OHP, programa de salud básico, es basado en los ingresos anuales. Entonces es basado en el 200% del nivel federal de pobreza, pero basado en el ingreso anual. Para el otro, que es el Medicaid básico, el puente OHP Medicaid básico, es basado en el 205% del nivel federal de pobreza, pero es basado en el ingreso mensual. Entonces,
tenemos un ejemplo de que si Joe solicita beneficios y su abuelo era miembro de una tribu federalmente reconocida de los Estados Unidos, y él solicita beneficios para el plan de salud de Oregon y quizás es elegible para Puente AUHP, entonces se le evaluará para los dos programas, el Puente AUHP. Programa básico de salud y el Medicaid básico. Entonces, lo que va a hacer el sistema es que primero va a revisar o va a evaluar si Joe es elegible basado en los ingresos que estamos acostumbrados al 138% del nivel federal de pobreza. um, Basado en los ingresos mensuales. Si basado en los ingresos mensuales no califica para ese programa, entonces el sistema va a decir, ok, vamos a ver si quizás es elegible basado en el ingreso mensual del 205% del nivel federal de pobreza para el Medicaid básico. Si basado en el ingreso mensual aún no califica para este programa, entonces finalmente el sistema va a verificar para ver si quizás es elegible para Puente AUHP, el programa básico de salud, que de nuevo es basado en el 200% del nivel federal de pobreza, basado en los ingresos anuales. Um, entonces, ustedes no se tienen, yo sé que yo he recibido esta pregunta de unos de nuestros socios comunitarios que nos preguntan, hey, ¿cómo puedo ayudarle a alguien a solicitar los beneficios? Es exactamente la misma manera que le ayudarían a alguien a solicitar beneficios del plan de salud de Oregon. No tienen que hacer nada especial. El sistema con que ustedes estén poniendo la información en el sistema se encarga de, um, de hacer todo esto atrás sin que ustedes tengan que hacer nada extra. ¿Alguna pregunta sobre eso antes de pasar acá? Ok. No estoy viendo preguntas, entonces voy a pasar a la siguiente, pero de nuevo siéntanse cómodos en hacer preguntas. Am, la otra cosa, sé que muchos de ustedes, o si me pueden dar una reacción si estuvieron en sus colaborativos de este mes, porque esta información la compartimos en los colaborativos de este mes. Pero, de nuevo, oh, perfecto. Entonces voy a pasar muy rapidito, pero una de las cosas, la otra diferencia entre el programa Puente AUHP, programa básico de salud, es que la fecha en la que se le determina la elegibilidad para ese programa va a determinar la fecha de inicio en la inscripción del CCO y eso también, y la fecha de inicio del beneficio. Entonces, recordamos que si alguien por ejemplo, si alguien solicita beneficios y se le determina elegible el 15 de agosto, entonces su programa de programa básico de salud, el Puente de Salud, programa básico de salud, comenzará el 1 de septiembre. Pero si la decisión de elegibilidad se toma después del día 16 del mes, entonces el programa básico de salud comenzará el 1 de octubre. Entonces es el primero del mes que sigue, si es después del día 16. Entonces tenemos un enlace aquí por si quieren más información. Tenemos una página dedicada específicamente para el programa de Puente AUHP, programa, bueno, para los dos programas, pero programa Puente AUHP. Y luego aquí tenemos creo que ya han visto esta gráfica en otros lugares, pero nomás aquí para recordarles por si están trabajando con alguien que es elegible para este programa y quiere ver un poquito más quiere ver un visual sobre cómo funcionan las fechas de inicio del programa. Entonces, recordándoles que si la determinación de elegibilidad se hace entre el día primero y el día 15, el beneficio iniciaría el 1 de noviembre, después del día 16 hasta el fin del mes sería el primero del mes que sigue. Entonces, en este caso sería el 1 de diciembre. Y esta gráfica está disponible en el sitio web en inglés y en español. Ok. Ok. Otra cosa importante es que los miembros de Puente UHP, Medicaid básico, nomás para recordarles que ellos no están obligados a estar inscritos en un CCO, tienen la opción de estar en tarjeta abierta. Y las fechas para ellos, las fechas de inicio es exactamente igual que
programa de OHP tradicional, que entonces es basado en el mes. Y para este programa, esta versión del programa Puente OHP, no importa si es el último de mes, si se encuentra elegible esa persona el último día del mes, el beneficio empezaría a partir del primero de ese mismo mes. Entonces, este es más, versión del programa Puente OHP Medicaid básico es sigue las mismas reglas que el OHP tradicional. El otro es el que sigue las reglas del mercado de seguros. Ok, la otra cosa es que nomás cosas que tomar en mente si alguien se muda a una región de donde hay una CCO nueva, es que hay ciertos pasos a seguir. Bueno, en específico, específicamente si están trabajando con una persona que quizás tiene algún servicio o alguna necesidad urgente de recibir atención médica. Entonces, y eso es porque como ustedes creo que ya saben, que cuando alguien se muda y reportan ese cambio de dirección en el sistema One, a veces hay posibilidad en que el sistema, por lo menos en el sistema de MMIS, que se vea como si tuvieran tarjeta abierta o lo de cobro por servicio o Open Card, como se conoce en inglés. Pero para recordarles que para el programa de Puente OHP, Programa Básico de Salud, no hay una versión de tarjeta abierta. Entonces, eso podría causar como algunos periodos donde quizás no tenga cobertura por la CCO. Entonces, lo que está haciendo el Estado es que los trabajadores van a estar evaluando sus casos y entonces van a hacer una retroinscripción. Entonces, si alguien se muda está viviendo como en el este de Oregón y están inscritos en Eastern Oregon CCO, pero luego se mudan a Marion County, que es Pacific Source CCO, entonces no habrá ningún periodo en que no tenga, es posible de que parezca en MMIS como que haya un periodo en que no estén inscritos en la CCO, pero los trabajadores del Estado van a estar ajustando esa cobertura. Entonces ya después, si la persona recibe servicios, va a haber una inscripción retroactiva a esa CCO para que no haya esos periodos sin cobertura del CCO. Entonces, lo que les pedimos a ustedes, nuestros socios comunitarios, es que si ustedes saben que están trabajando con una persona que va a necesitar atención médica urgente, que por favor llame al número de servicio al cliente, que es este número en su pantalla, que es el 800-273-0557, y que les diga, les explique la situación que está trabajando con una persona que tiene Puente UHP, Programa Básico de Salud, que se están mudando y que van a necesitar servicios médicos en su nueva región para que ellos puedan procesar más rápidamente la inscripción al nuevo CCO. Si no es algo urgente, también tiene la opción de enviar un correo electrónico al a la unidad de servicio al cliente, y ese correo electrónico es este que está en la pantalla, que es ask.ohp odhs.oha.oregon.gov. En la línea del asunto, póngale solicitud de inscripción en OHP Bridge BHP, y ellos van a estar revisando y esas las van a estar priorizando para que puedan procesar más rápidamente la inscripción en la nueva CCO. Tendrá que incluir también en el mensaje el número de identificación de OHP del miembro, cuál es la información de la CCO en el que está inscrita actualmente, cuál es el número de la CCO en la nueva área que se está solicitando, y el nombre y apellido del cliente, la fecha de nacimiento, la nueva dirección en su residencia física, y luego indique si hay un programa de acceso a la atención en el correo, y luego ellos lo procesarán lo más rápido posible.
Ok, sé que esa es mucha información, entonces si ustedes, y que son muchas reglas que quizás no estamos con esos dos programas que no estemos acostumbrados. Entonces, si ustedes tienen preguntas, por favor, comuníquense con su coordinador de alcance regional, y ellos les pueden contestar las preguntas. También tenemos un correo electrónico de OHP, que es específicamente para el equipo de política del programa que está administrando el programa Bridge, o Puente OHP, y aquí está en la pantalla. También tenemos muchos recursos para ustedes, incluyendo el sitio web del programa Puente a OHP, y estos son los enlaces que van directamente a la versión de esta página en español. También hay un documento de preguntas frecuentes donde hemos estado recopilando todas las preguntas que nos están enviando nuestros socios comunitarios, también proveedores de salud, y otros socios que trabajan con los miembros del Plan de Salud de Oregon. Y ahí en este documento encontrarán las preguntas y todas las respuestas a esas preguntas. También tenemos un kit de herramientas de alcance, que tiene información en inglés y en español. Les recomiendo, sé que muchos de ustedes tienen páginas como de redes sociales de sus trabajos, y si quieren compartir información sobre el programa Puente a OHP, ahí hay cosas que pueden compartir. Está el logotipo, están las gráficas esos por si quieren compartir la información sobre las fechas de inicio. Hay muchos mensajes y cosas que pueden compartir para hacerle saber a la comunidad que existe este programa nuevo y que queremos que las personas se inscriban para que puedan recibir los beneficios del cuidado de salud que necesitan. Ok. También les queremos recordar que, bueno, ustedes ya la tomaron, entonces, pero si tienen compañeros de trabajo que no han tomado la capacitación que creamos para socios comunitarios sobre el programa Puente OHP, les queremos recordar que aún está disponible en inglés y en español, y los recomendamos a todos que la tomen porque es un programa nuevo, y como he estado diciendo durante esta capacitación, es mucha información nueva, y queremos que ustedes estén al día con todos el proceso de elegibilidad y más información sobre este programa. Ok, también esto nomás es cómo se ve. Ya hablé sobre el kit de herramientas y el documento de preguntas frecuentes sobre el programa Puente OHP. Aquí está, así es como se ve, y aquí hay enlaces para esos dos, para esos dos documentos. También les queríamos recordar que nosotros hemos actualizado la guía de ingresos que utilizamos para socios comunitarios, entonces ya tiene la información sobre los límites de ingresos para el programa Puente a OHP. También, y si está en GroupSite, en el sitio de GroupSite, también está en el servidor de formularios, y es el documento número 9954D, por si lo quieren imprimir. Am, y también nuestros amigos, nuestros colegas del programa del mercado de seguros también ellos también actualizaron am, la tabla esa que tenían de los límites de ingresos para socios comunitarios. Entonces también ese tiene la información de los límites de ingresos del programa Puente a OHP. Ok, ahora es una sección, voy a compartir solo unas de las preguntas que nos han llegado, pero también sé que solo quedan poquitos minutos, entonces mejor quiero saber de ustedes si ustedes tienen alguna pregunta sobre el proceso de redeterminaciones debido al fin de la emergencia de salud pública, o si tienen preguntas sobre el programa Puente a OHP, o si quieren decirnos sobre información que les gustaría recibir en estos próximos seminarios web de esta serie. Les quiero abrir el espacio para que, si quieren habilitar su micrófono, o si quieren hacer las preguntas o hacer los comentarios en el chat, por favor, siéntanse cómodos para compartir ahorita, y aquí estamos para servirles.
Ok. Am, Aquí voy a estar, voy a pasar por lo menos por unas de las preguntitas que están aquí y luego les vamos a dar más recursos. Si no tienen preguntas ahorita, pero si se les ocurre algo después, les recuerdo que pueden comunicarse con su coordinador de alcance regional o les voy a dar otros recursos también. Unas de las preguntas que nos han llegado es sobre para nuestros socios comunitarios, estos son los recursos que si tienen preguntas, les recuerdo, pueden comunicarse con su coordinador de alcance regional o pueden mandar un correo electrónico a ohpbridge.oha.oregon.gov o también tenemos un formulario web donde puede enviar las preguntas también. Todos los diapositivas de esta presentación se van a enviar a todas las personas que asistieron hoy. Entonces, ustedes van a poder hacer clic en los enlaces de aquí. Y una de las preguntas que, no, que nos llegó es que alguien nos había preguntado que si querían aclarar que todos los miembros de Puente OHP tendrán cobertura médica, porque no estaban seguros si iba a ser el nivel de beneficios completos o si había miembros de Puente OHP con cobertura mental o de salud dental solamente. Y la respuesta es que, como hablé hace un ratito, que el programa Puente OHP, a las personas que reciben beneficios del programa Puente OHP van a recibir el mismo paquete de beneficios que las personas que reciben el OHP tradicional, y eso incluye los servicios de salud médico, de salud conductual, dentales, de transporte. Todo eso va a ser igualito. La única diferencia es que para ustedes que trabajen en clínicas o que tengan acceso al sistema de MIS, lo que van a ver en el beneficio, que es el sistema donde las personas pueden ver si alguien tiene beneficios activos del plan de salud de Oregon. Ahí lo que verán es en vez de decir OHP Plus o BMH, creo que es lo que dice típicamente para las personas que tienen el beneficio completo del plan de salud de Oregon. Para las personas que tengan puente a OHP, lo que verá es este código que va a decir BRG, que aquí significa bridge o puente. Voy a dejar de compartir mis diapositivas y voy a llegar a la página, a la última página, porque me gustaría compartir información los, am, sobre los próximos seminarios web. Si gustaría asistir a este con el mismo enlace para, el que usaran para registrarse para este seminario web, es el mismo que utilizaremos para el mes de septiembre y el mes de octubre, que va a ser creo que el último miércoles de cada mes. Para los meses de noviembre y de diciembre, esos días creo que son días feriados, entonces los vamos a hacer una semana antes. Entonces, ah, por eso hay dos enlaces diferentes para registrarse para esos seminarios web. Y ya casi llego hasta el final, ah, pero les voy a compartir. Ok, aquí está la información, no sé si la pueden ver, para las próximas reuniones y van a ser de nuevo los miércoles creo que es a las 12, no a la 1, digo a las 2 del día, a las 2 de la tarde, hora del Pacífico. Y el próximo de inglés es el 10 de septiembre, el de español creo que la fecha está incorrecta, entonces la vamos a actualizar antes de enviárselas a ustedes, pero aquí también encontrarán los enlaces para registrarse para el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y ya creo que ya son las 3. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y de nuevo nos disculpamos por los problemas técnicos que tuvimos al empezar, por empezar tarde el día de hoy, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta, por favor, hablen con nosotros, pueden hablar con su coordinador de alcance regional, aquí estamos para apoyarlos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un muy bonito día, que tengan un buen fin de semana. Sabemos que es un fin de semana, va a ser un día ah, un, am, un fin de semana largo porque muchos de nosotros no trabajamos el lunes, así es que disfruten con sus familias y aquí nos veremos el próximo mes. Muchas gracias a todos.
Gracias, adiós. Okay. Thank you, Cassie.